Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Este día vamos a hablar un poco sobre los mecanismos de cohesión textual, cómo estos nos ayudan en nuestro día a día a mejorar nuestra forma de escribir, a mejorar cómo nosotros damos a entender una idea mediante un mensaje escrito. Así que comencemos. Para comenzar, necesitamos saber qué son estos mecanismos de cohesión textual. Es que estos mecanismos son procedimientos lingüísticos que relacionan entre sí los elementos de un texto para que resulte coherente. Esto siempre es necesario tenerlo en cuenta en un texto, ya que no podemos ir por la vida haciendo textos que no tengan relación alguna entre sí, ya que si no podemos relacionar nuestras ideas mediante estos mecanismos de cohesión textual, al final vamos a tener un texto inservible, dado que no va a ser entendible al público, va a ser muy difícil de captar, poco llamativo a la atención del mismo público que lo esté leyendo y va a ser un fracaso seguramente. Entonces, algunos mecanismos de cohesión pueden ser los léxicos, los gramaticales y los conectores textuales. Quisiera hacer un hincapié en los conectores textuales, ya que al ser tantos, no vamos a discutirlos tanto en esta presentación, sino que nos vamos a enfocar un poco más en los mecanismos de cohesión léxicos y gramaticales. Vamos a hablar un poco también de los textuales, pero no tanto. Entonces, comencemos con los léxicos. Para los mecanismos de cohesión léxicos, tenemos el de repetición, el cual consiste en la mera repetición de las palabras o en la repetición total o parcial de significados de la palabra. A lo que queremos llegar con esto es que si tenemos que repetir algo es para hacer énfasis, para hacer ese hincapié en la emoción, la emotividad o la idea de la que estamos diciendo. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver uno con la figura literaria aliteración. La aliteración es aquella que consiste en la repetición de un sonido para transmitir una sensación. Entonces, en el ejemplo hemos puesto con el ala, aleve, de leve abanico. Entonces, aquí pues está bastante notable el hecho de esta repetición, que es una repetición donde está la palabra dividida en dos significados distintos. Se escucha igual, pero son diferentes significados. Y luego con la figura literaria anáfora, la cual consiste en la repetición de una o más palabras al principio de uno o más versos, podemos ver el ejemplo de este poema que dice verde nativo, verde de hierba que sueña, verde sencillo, verde de conciencia humana. Entonces, aquí como podemos ver la repetición es que se va repitiendo la palabra verde al principio de cada texto, de cada estrofa en el párrafo. Bueno, ahora vamos con los mecanismos gramaticales de cohesión. El anterior era el léxico, ahora vamos con los gramaticales. En primer lugar tenemos la referencia, la cual es una indicación donde se señala una vinculación entre lo que se está hablando y otra cosa señalada como referencia, como bien dice su palabra, que aporta algún dato a la cuestión. A lo que queremos llegar es que si estamos diciendo algo y queremos hacer referencia a otra cosa, vamos a utilizar un mecanismo de cohesión para, para llegar a ese punto, para transmitir el pensamiento de lo que nosotros estamos pensando y relacionarlo, hacer referencia a ello con algo que está pasando, sucediendo en el texto. Luego tenemos elipsis, que es la supresión de algún elemento del enunciado cuando éste es fácilmente identificable por haber aparecido antes en el texto. Es meramente suprimir, como bien dice la explicación, una palabra la cual no consideremos nosotros necesaria volverla a añadir al texto, dado que ya ha surgido, ya ha sido sonante en el texto, ya ha aparecido y no es necesario repetir siempre esa palabra. Sin preocupar la sustitución de la palabra, el cual es el procedimiento, que es nuestro tercer punto, es el procedimiento que se utiliza para mantener fluido un texto o conversación sin repetir las mismas palabras. Hay muchas maneras de lograr la sustitución léxica, y es que
en este punto tenemos un gran abanico de posibilidades a la hora de sustituir una palabra, dado que podemos hacerlo por sinonimia, ocupar sinónimos, podemos ocupar antónimos también para hacer la sustitución dependiendo del contexto del texto. Entonces, al haber tantos abanicos, tantas posibilidades a la hora de hacer la sustitución léxica, pues solamente nos vamos a centrar en unos cuantos a la hora de ver ejemplos. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de referencias. Las referencias personales, los cuales llevan pronombres personales, la, lo, tú, él, ella, ellos. Los relativos, que, quién, cuyo, el cual. Indefinidos, algunos, ninguno, otro, nadie. Y adjetivos posesivos, su y mi. Y tenemos también las referencias demostrativas, los cuales tienen pronombres demostrativos como este, ese, aquel, y adverbios como aquí, allí, allá y ahora. Siempre las palabras de estos ejemplos pueden variar dependiendo del contexto en el que esté nuestro escrito. Entonces puse dos ejemplos, los cuales eran: me gustaría un carro de aquel color que tanto me gusta, haciendo referencia al color que tanto me gusta. Y también esta escultura me recuerda a la mujer que tanto amaba. En este caso sería la palabra la mujer que tanto amaba. Hacemos referencia a la mujer que tanto amaba. Bueno, ahora vamos con unos ejemplos de elipsis, en donde vemos que dice: el trabajo de los hombres de hoy es agotador, pero el de las mujeres es aún mayor. Aquí vamos a suprimir la palabra trabajo por segunda vez, ya que ya lo habíamos mencionado anteriormente en la parte de los hombres. Y ahora vamos con el segundo ejemplo que dice: me mantuve callado hasta que no aguanté más. Y aquí, como bien puse en el texto, se suprime la palabra yo. Yo me mantuve callado hasta que no aguanté más. Es simplemente para hacerlo con más impacto, no estar dando rodeos al texto, suprimir palabras que ya no son necesarias después de haberlas puesto tantas veces, y queremos lograr que el texto se vea un poco más bonito. Ahora vamos con ejemplos de sustitución. Los ejemplos que yo he puesto son: su esposo le fue infiel. Ayer vio a su marido con otra mujer. Aquí vemos la palabra esposo y marido. Son dos palabras distintas con significados muy similares. También vemos: ayer vi el precio de una vivienda en una zona muy costosa, pero la casa era más económica de lo que yo pensaba. Aquí vemos el ejemplo de sustitución en la palabra vivienda, donde podemos poner vivienda en vez de casa, casa en vez de vivienda, podemos poner muchos otros sinónimos, palabras, los cuales tengan que ver con el texto y den el mismo impacto. Y en tercer lugar, he puesto el ejemplo: venía en el automóvil y se retrasó bastante porque su coche es muy lento. Entonces aquí el ejemplo de sustitución sería en automóvil y coche. Ahora vamos a ver un poco lo que decía de conectores textuales. Los conectores textuales son palabras o locuciones que relacionan las distintas partes de las ideas de un texto, facilitando su comprensión global. Existen varios. Estos son aditivos, los cuales pueden ser más, además, positivos, los cuales pueden ser aunque, sin embargo, causativos, consecutivos, comparativos, como, reformulativos y ordenadores. Todos estos solamente sirven para conectar ideas, sirven para conectar el texto y que el texto no se vea como un texto que ha sido escrito a la ligera, que se ha tomado a la ligera y no se ha tomado en cuenta que pueden haber muchas más formas de conectar este mismo escrito. Entonces aquí he puesto el texto propio, en el cual hemos ocupado el color verde para resaltar las palabras, las oraciones, frases que tienen repetición, el color rojo para las que tienen referencia, el amarillo para elipsis y el celeste para sustitución.
Entonces en el primero vemos como perro lo sustituimos por su hipónimo can, lo cual es una sustitución opónima. También en segundo lugar vemos el color amarillo que dice elipsis, en cual vemos que se suprime el nombre de Jaime, ya que sale aquí en el principio, pero ya no es necesario volverlo a poner en la segunda estrofa. Vemos también otra vez que la palabra celeste can está subrayada de celeste porque se puede sustituir por su hipónimo perro o animal, en este caso, ya que también ha sido una palabra que se ha ocupado en el texto. Y luego vemos en color amarillo otra vez la elipsis, donde se suprime la palabra veterinario. Vemos que dice, lo llevamos al pobre can al veterinario, y luego vemos que dice, cuándo lo curó, no dice quién, no dice si él, no dice el veterinario, pero es entendible que fue el veterinario. No es necesario volverlo a poner y aquí empleamos también la elipsis. Luego vemos en siguiente lugar que ponemos la primera referencia donde dice me acordé de aquel día, ya que vi a otro chico que le quería pegar un perro y me acordé de aquel día. Estamos haciendo referencia al día en el que vimos que Jaime le quería pegar un perro. Y bueno, al final no lo hizo, pero nos acordamos de aquel día. Luego vemos en color verde la palabra repetición, o sea, una frase que tiene repetición, la que dice lo que estaba viendo con mis propios ojos. Y aquí no podemos ver como tal la palabra repetida. Sin embargo, hay palabras que nos quieren dar a entender la misma idea. Entonces esto también con la figura literaria pleonasmo podemos hacerlo entender como que es parte de la repetición. Luego dice, me subí a un carro que es como el que algún día me gustaría tener. El que algún día me gustaría tener. ¿El qué? El carro. Entonces estamos haciendo referencia a un carro que a mí me gustaría tener. Y me llevé al pobre animalito, pobre de él. Aquí se puede ver bastante claramente la parte de la repetición de la palabra pobre. Entonces, hasta aquí ha llegado este tutorial, este video informativo, el cual nos va a servir bastante para aprender a cómo redactar bien un texto. Podemos ver cómo es necesario, en verdad, tener en cuenta todos estos mecanismos de cohesión, de coherencia, de ecuación, dado que si no, simplemente, al final, simplemente, pues, no, es un texto que no tiene sentido, no cobra vida y se queda en la nada. Así que espero les haya gustado este video. De ser así, dejen un like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Un saludo, chao.